realmente quiero decirle que la primera confesión que usted hizo con mi ayuda hoy, antes de empezar, acerca de que cada domingo Dios hacía algo con nosotros, esa confesión es verdad. Pero este domingo yo lo felicito por haber venido, porque yo quiero hablar de la felicidad. Creo que tengo algo para compartir con usted, que es un secreto para ser feliz, independientemente de lo que usted esté atravesando. Y no es lo que muchas veces hemos dicho como producto del ser humano. En el pasado hemos hablado de que la felicidad es el producto de nuestras decisiones. Por supuesto que usted tiene parte y responsabilidad en la felicidad, pero la felicidad desde la perspectiva bíblica es mucho más profunda que tan solo tomar buenas decisiones. Ya tomar buenas decisiones es importante, y yo lo animo a que usted no se deje ser como un barco controlado por cualquier viento emocional que venga. Por supuesto, yo lo animo a pelear el ser víctima, el vivir enojado, el vivir deprimido o cualquier forma que le esté afectando en su felicidad. Pero bíblicamente hablando, la felicidad es mucho más profunda que eso, y realmente estoy contento de poder compartir este tema con usted. Le ruego sus oraciones para que Dios me provea para comprarme una computadora nueva. Así tenemos presentación en las próximas semanas, porque la mía se murió. El viernes le hice un funeral, me despedí emocionalmente de ella porque yo amo a mi computadora, pero se murió. ¿Qué vamos a hacer? Muy bien, pero para mientras es bueno que, y se lo digo primero para que me ayude a orar, en serio, y segundo, yo soy algo fufurufo, soy lleno de cosas, entonces si me quiere ayudar me da una ofrenda, no una computadora. Y tercero, para que traiga su Biblia y su teléfono y apunte y se acostumbre a hacer algo también, ¿verdad? También traiga su Biblia, su teléfono, tome notas, hermano. No hablamos cosas por hablar aquí. Muy bien. La carta del apóstol Jacob a las tribus dispersas de Israel, capítulo 1, versículo 17, se le conoce como Santiago. A mí no me gusta ese nombre y le voy a decir por qué. Siempre he dicho que no me gusta, hoy le voy a decir por qué. No me gusta porque Jacob, que es el nombre original de él, pasó como Tiago al latín, y luego cuando lo canonizaron y metieron toda esa cosa de los santos, le pusieron Santiago. Por eso no me gusta, porque en mi percepción es idolatría eso. Así que yo prefiero llamarle como él se llamaba, Jacob o Jacob en español. Y en la carta que él escribe a las dispersas tribus de Israel, capítulo 1, versículo 17, dice: toda dádiva y todo don perfecto descienden del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. El Nuevo Testamento compone bastantes libros. Los primeros 4 libros del Nuevo Testamento se le conocen como el Evangelio. Luego viene el libro de los Hechos. Luego vienen una serie de epístolas, que no son las esposas de los apóstoles, sino las epístolas son cartas. Cartas que escribió Pablo, cartas que escribió Juan, cartas que escribió Pedro y el mismo Jacob. Y bueno, luego hay, Judas también escribió una su cartita por ahí pequeña. Y luego hay un libro que se llama Revelación. Usted lo conoce como Apocalipsis, pero es lo que quiere decir, revelación. Y todo el Nuevo Testamento, incluyendo los libros de Lucas y Hechos, que fueron escritos por un no judío, todos los demás fueron escritos por judíos, pero este judío era un judío prosélito. Todos los libros del Nuevo Testamento, una de dos: o fueron escritos en arameo y luego se tradujeron al griego, que es lo que tenemos, o fueron escritos en un griego con pensamiento judío.
Me explico. ¿Cuántos de ustedes mastican el inglés? Levánteme la mano. ¿Quiénes mastican el inglés? Así de que lo mastique más o menos. Ok, gracias. Si ustedes escribieran una carta teológica en inglés, un tratado teológico en inglés, ¿cómo sería? En inglés, porque es el lenguaje que va a entender todo el mundo. ¿Cómo sería? Sería con el pensamiento chapín. Y entonces, cuando usted quisiera hablar de la 100 de la persona, a lo mejor, como no se acuerda cómo se dice la palabra 100 en inglés, pondría 100, que es el número 100. Eso es una exageración, ¿verdad? Pero es más o menos lo que estoy tratando de decir, ¿verdad? El Nuevo Testamento se escribió, si se escribió en griego, porque yo pienso que se escribió en arameo, pero si se escribió en griego, se escribió con un griego de pensamiento judío y de matices judías. ¿Qué tiene esto que ver con lo que le quiero decir? Porque cuando usted encuentra y busca la palabra Padre en el Nuevo Testamento, hay dos palabras. La palabra pater, que es la palabra que encontramos acá y que refleja una función de Dios, el Padre de todos los espíritus, el Padre de todas las luces, el Padre. Y la sensación de Padre a usted y a mí nos influye mucho el tipo de Padre terrenal que hemos tenido. Influye mucho. Así cuando usted oye, Dios es un Padre, va a depender mucho de cuál es su propia relación con su Padre terrenal, porque usted hace esa asociación. Entonces en el Nuevo Testamento la palabra pater aparece muchas veces, aparece aquí en este verso que acabo de nombrar, y aparece en cada vez que está hablando del Padre de una persona. Por ejemplo, el Padre terrenal de Jesús, como lo dicen, que era José o Joseph, aparece la palabra pater. Pero Jesús, cuando hablaba con Dios, usaba otra palabra. Seguramente usted la ha oído. Y es la palabra Abba. Abba. Hemos cantado Abba Padre. No controlamos qué quiere decir, pero lo cantamos. Y cuando Jesús decía Abba, el Abba, mi Abba, no está hablando de la figura paterna de nadie. No es el Diosito que es chiquito y que le está hablando a su papi que es grandote. No podemos congeniar esto con la unicidad de Dios, porque el mandamiento más importante es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Y entonces vemos al Padre como todopoderoso, y a Jesús un poquito como vino aquí, ¿verdad? Y buena onda, pero no es como tan Dios, ¿verdad? Eso es un error teológico, porque Dios es uno. Entonces, cuando usted vea que Jesús, y por eso lástima que ninguno de nosotros, incluido yo, podemos leer la Biblia o leer el Nuevo Testamento en griego, pero es importante estudiar. Ya me voy a salir de este embrollo teológico en el que yo mismo solito me metí, pero tiene una razón de ser. Por lo tanto, cuando Jesús decía Abba, se estaba refiriendo a un concepto teológico muy plenamente conocido de los que lo estaban oyendo. Usted y yo no lo vemos así. Pensamos que Él está aquí en la tierra, alejado de su Padre, y que su Padre está en los cielos y Él está orando a su Padre. Pero eso no es lo que Jesús está haciendo cuando Él dice Abba. Abba es una función teológica del Todopoderoso, que quiere decir originador, el origen de las cosas. Y la iglesia en los primeros siglos mató este concepto para justificar en extremo la Trinidad, ¿verdad? Para justificar el matar en nombre de la Santísima Trinidad. La iglesia llevó esto a
a eso especialmente después del siglo IV. Pero cuando Jesús decía Padre, Abba, no Pater, Él no decía Pater, Él decía Abba, se estaba refiriendo a un concepto teológico. Y ese concepto teológico usted lo puede encontrar en muchas partes de la Biblia, porque ni siquiera es hebreo, es un concepto teológico arameo, porque en el primer siglo las personas hablaban arameo, era lo que hablaban, y quiere decir el originador de todas las cosas. Por ejemplo, cuando alguien moría en la cultura del primer siglo de la Biblia, la muerte impurifica. Entonces el que tocaba a un muerto se volvía impuro. Al muerto le llamaban Abba, Abba de impureza. Por eso le digo que es un concepto teológico. El muerto era un Abba de impureza. ¿Qué quiere decir? Era un origen de impureza, porque si yo vengo, toco un muerto y luego toco, ese era el concepto que había, y luego toco a la señora, es como electrizado, ¿verdad? Yo transmitía esa impureza. Entonces cuando Jesús le habla al Abba, le está hablando al origen de absolutamente todas las cosas, a la función divina, al Padre de todas las cosas. Jesús nunca le dijo Pater, Jesús siempre le dijo Abba, y es un concepto teológico. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque nosotros, en el tema de la felicidad, siempre tenemos idea de que la felicidad es porque me quieren, porque me aman, porque me miman, porque oran por mí. Y en el peor de los casos, no, soy feliz porque voy a tomar mis propias decisiones, pero entonces la felicidad es algo que depende de mí. Déjeme decirle que erróneamente yo me he parado en este lugar, y lo tengo que admitir, a veces predico cosas y luego Dios viene y me revela y me dice, erróneamente yo he predicado acá que usted es responsable, que usted es el único que puede tomar la decisión de ser feliz. No, la felicidad es el resultado de Dios. El origen de la felicidad está en Dios, en nuestro Dios. Y eso es vital. Eso es vital, que le tomemos la foto y que lo vayamos conectando, porque humanamente hablando, el hombre corrompido por el pecado se dedica a hacer cosas que lo hagan feliz. Hoy en día esto lo están llevando al extremo. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Estoy viendo una serie en Netflix española. No le voy a decir cómo se llama para que no la vea. Y el problema que yo tengo con las series de Netflix es cuando me enganchan, la tengo que seguir viendo. Tampoco a las 3 de la mañana, no, porque eso es otra cosa. Pero hasta que las termino. Y en esta serie que estoy viendo, yo digo, ¿será posible que eso pueda pasar? En esta serie que estoy viendo, yo he visto las peores aberraciones que he visto en mi vida en cuanto a la naturaleza del hombre y a su necesidad de hacer cosas incestuosas. Pero es terrible. Hay momentos que yo digo, no, te reprendo en el nombre de Jesús. O hay escenas que no he podido ver y que tengo que adelantar porque me dan literalmente asco. Y usted dice, pastor, ¿para qué está viendo? Por eso le confesé mi pecado, porque la voy a terminar de ver, aunque a usted no le parezca. Pero lo que estoy tratando de decir, que en este tiempo es lo que tú sientas hacer que te haga feliz. Si tú sientes ser feliz siendo, eres hombre y te gustan los hombres y esa es tu felicidad, pues dale, no hay problema. La religión viene por otro lado y les grita desde acá y le dicen, te vas a ir al infierno.
Pero lo que yo estoy tratando de decirle a usted esta mañana es que nada sustituye a Dios, que es el único que puede darnos y hacernos completamente plenos o felices. Y la Biblia, para mi sorpresa, lo grita por muchas voces y muchas veces. La Biblia, para mi sorpresa, es un manual para cómo ser feliz exageradamente. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8, ese sí lo pasé y Santiago nos lo va a poner ahí, porque también soy una persona compasiva. Pero si usted lo tiene, léalo conmigo. El que practica el pecado, ¿qué quiere decir eso? El que sabe lo que es malo dice, ¿qué me importa? Lo voy a hacer porque lo quiero hacer. A ese pobre no le ha amanecido. ¿Ese es de quién? Dice ahí. Así que si usted se siente cómodo pecando, tenga cuidado, pregúntese de quién es. O sea, yo solo le estoy diciendo así, pues no le estoy diciendo que usted es del diablo, pero aquí cada quien que saque sus propias conclusiones. No, eso es muy serio. Eso es muy serio. Al que practica el pecado, o sea, no está hablando de pecar esporádicamente, no está hablando de que alguien, fallé y me arrepiento y voy con Dios. Estoy hablando de que alguien que vive en eso y esa onda le gusta y ya lo aceptó y dice, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, ¿verdad? Y se acostumbra a ser esa persona. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios, se refiere a Cristo Jesús, se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Y entonces estamos ante una situación en donde el pecado que habita en nosotros y que está en nosotros y que distorsiona la verdad y cuyo única salida y único antídoto es por medio de la fidelidad de Jesús, es por la fe, es por creer en Jesús, en su sacrificio. El único antídoto para el pecado. No hay algo que tú puedas hacer para dejar esa condición pecaminosa. Solo, como decía el texto, solo Cristo salva. Jesús es el único que salva. Ninguna de nuestras buenas obras nos va a salvar. Ninguna de nuestras obras buenas es para que Dios nos bendiga. No, hacemos buenas obras porque Él ya nos salvó, porque Él ya nos cuidó, porque Él ya nos guardó, porque nos rescató de la muerte. Por eso podemos actuar bien. Por eso ya no debemos de sentirnos cómodos en el pecado. El único que tiene el antídoto para el pecado es Jesús, es Dios, específicamente en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida. Por eso debemos de cantarlo, debemos de leerlo, debemos de confesarlo. Eso es lo más grande que nosotros tenemos, ese madero donde Él fue colgado, donde Él expresó su amor. Ese es el centro de todo. Ese es el centro de todo. Porque cuando Él hace eso, yo puedo recibirlo y exhibir mi vida, exhibir mi fe, exhibir fidelidad. Es decir, cambiar mi manera de pensar, mi manera de vivir. Pero el pecado, ese es mi punto. Lo que pasa es que lo otro me alegra y no es mi tema, pero hablar de la cruz es lo más alto que yo puedo hacer. Pero mi punto es que como el pecado está innato en nosotros, como el pecado, la muerte está dentro de nosotros, por eso morimos físicamente, eso nos nubla la visión. Eso nos nubla la visión. Y el ser humano primero no tiene una respuesta para eso por sí solo. Y empieza a buscar algo que lo llene, algo que le dé alegría, algo que le dé paz. Eso es lo que el ser humano empieza a buscar. Evangélicamente hablando, era muy fácil verlo con los que se echaban los tragos, porque antes, hace 30 años, los pecados que habían era, los que se señalaban más que los que habían era chupar, fumar y mujeriar. Cuando yo crecí, hermanos, esos eran los peores pecados que había. Y le voy a contar
una anécdota de esas. Enfrente de la casa donde yo crecí, pusieron una cafetería en una casa de colonia y vendían cerveza y la gente llegaba a fumar ahí porque la señora no tenía temor de Dios, según yo, ¿verdad? Y yo recuerdo que yo me paraba desde mi portón, porque mi portón se miraba, y los clientes de la señora llegaban y fumaban y se echaban y tomaban cerveza. Y como yo había conectado de niño, usted tiene que ver que mi mentalidad era niño, esos eran los peores pecados, eso era lo peor. Entonces yo decía, wow, pero el pecado me llamaba, hermanos. Un día yo estaba acabando el portón porque no me dejaban salir a la calle, hermano. No me dejaban, mi mamá era yuca para salirme a la calle. Me dice, si te saliste, pego, y cada vez que me salí me bendijo. Pero yo estaba ahí. Cuando miro a dos personas que van, se piden su cervecita, se la ponen, hasta me acuerdo de la marca para que ustedes se imaginen. Bueno, ahora hay un montón, pero antes solo había dos. Tenía que ver con, bueno, no le digo. Y entonces pusieron la cerveza en el vaso, pagaron y se fueron. Y había una cerveza ahí, llamándome. Y yo quería saber qué era eso. Así que sin que nadie me viera, según yo, me fui, entré, porque las puertas de la señora sí estaban abiertas, ella tenía cafetería. Entré, le he pegado un gran trago a la cerveza que un bolo dejó ahí, hermanos. Cielo, no sé cómo me besas después de eso. Le pego un trago. Hasta el día de hoy estoy vacunado contra la cerveza, quiero que sepa. Vacunado completamente. Pero pasé años condenado por ese pecado. Porque los vicios eran una forma de llenarme. Las relaciones eran otra forma de llenar. No, yo quería ser amigos, algo que me llene, algo que me llene, algo que me llene. Y todos lidiamos con esos, queridos hermanos. Todo el tiempo estamos buscando algo que nos llene, algo que nos haga conectar, que somos felices. Por eso yo lo felicito estar aquí hoy, porque la receta es bien sencilla. El único que puede lograr eso en su vida es Dios. Pero para ello usted se lo tiene que pedir. Para ello usted tiene que hacer algo, porque sí, como humanos tenemos una responsabilidad. Él es el Abba de la felicidad, Él es la fuente de la felicidad. Pero como humanos tenemos que hacer algo al respecto. Proverbios 16:20. Proverbios 16:20, estoy leyendo la Reina Valera actualizada. Ahora dice, el entendido en la palabra, se refiere en la escritura de Dios, se refiere en la Biblia, hallará el bien. Hallará el bien. Y luego dice, y el que confía en Jehová, él es bienaventurado. Busqué una traducción que lo tradujera bien, y todas dicen bienaventurado. Yo no sé por qué nos quieren meter eso de bienaventurado. ¿Usted entiende qué es ser bienaventurado? ¿Qué le dice eso? Nos han dicho que es 3 veces dichoso. Hay otras Biblias que lo dicen dichoso. No, ahí dice feliz. El que confía en el Señor o en Jehová, él es feliz. Eso es lo que dice la Biblia. El que confía en el Señor, él es feliz. Esa palabra en el idioma hebreo quiere decir felicidad. Felicidad. La felicidad está en confiar en el Señor. Es decir, dicho de otra manera, la verdadera felicidad es un don de Dios. Por favor, deja de estar buscando felicidad en tu cónyuge, hermano. Solo vas a hacer las cosas miserables. Él no es Abba de felicidad. Es un medio que Dios te da, ¿verdad? Y tiene su función. Pero tu cónyuge no es un Abba de felicidad. No es la fuente de felicidad. La felicidad es un don que Dios da.
Y a quienes Dios se los da, esa gente verdaderamente son felices, se la pasan bien. No necesitan meterse algo, no necesitan hacer algo para ser feliz. Es más, lo pueden compartir, lo pueden dar a otras personas. Es agradable estar con personas que son felices. ¿Por qué? Porque nos hacen bien, porque nos bendicen, porque nos ministran, porque de alguna manera mejoran nuestras vidas. El don, la felicidad, perdón, es un don de Dios, es un don de Dios. Así como usted le ha pedido el don de liderar, el don de cantar, el don de ministrar, el don de lenguas, el don de profecía, la felicidad es un don de Dios, es un don de Dios. Ahora le tengo una buena noticia, es un don que Dios quiere dar al que lo quiera. Entonces, para irlo entendiendo, siempre me gusta ayudarme de historias. Y hay una historia en el capítulo 4 de Juan que nos puede ayudar a comprenderlo. Y usted quizás se conoce la historia. Jesús va caminando hacia Jerusalén y tiene que pasar por un lugar que se llama Samaria. Gente que no es de su misma creencia religiosa y de su raza. Y luego llegan y se paran a la par de un pozo y le dice a sus discípulos: vayan a buscar comida, porque a Jesús le daba hambre. Pero él sabe que tiene una cita. ¿Cómo es de importante atender a las citas? Hermano, atienda a las citas de Dios. Atienda a las citas de Dios. Haga lo imposible por atender a las citas de Dios. La última cita que tuvimos el viernes fue maravillosa. El legado de Dios, impresionante. Pero bueno, ese no es el punto. Él tiene una cita con una mujer. Solo que esa mujer tiene muchos prejuicios. Ella es samaritana. ¿Quiénes son los samaritanos? Los samaritanos son descendientes de países que un rey trajo al norte de Israel. Primero deportó a todos los israelitas, y entonces trajo a gentes de muchas naciones, de lo que hoy es Irán, de lo que hoy es Turquía, y pobló. Esa era la política de los asirios. Así que pobló el norte de Israel. Pero habían muchos leones que se comían a la gente. En ese entonces había leones en Israel, hoy ya no hay. Se comían a la gente. Entonces ellos dijeron: bueno, es que no conocemos las costumbres del Dios de la tierra. Entonces mandaron a traer un sacerdote de los deportados, y este les vino a enseñar un poquito de Jehová, del Señor. Pero como ellos estaban también muy mezclados, entonces hicieron algo así como la religión hindú. ¿Cómo es la religión hindú? La religión hindú dice: nosotros tenemos dioses para todos. Si usted le presenta un nuevo Dios a un hindú, él dice: qué buena onda, contame qué hace tu Dios. Usted le dice qué hace su Dios y lo incorporan al panteón de sus dioses. Mientras más dioses, mejor. Así hicieron estos. Y empezaron a vivir con una mezcla, y no se metían políticamente con nadie, y empezaron a vivir con una mezcla de costumbres, de paganismo, con un sincretismo, algo como lo que ocurre en Guatemala, ¿verdad? En donde ya no creemos en la cinta roja, pero es la sangre de Cristo, decimos, ¿verdad? Y lo tomamos como un amuleto. Eso es un regaño para los que dicen la sangre de Cristo por cualquier cosa. Pero hubo un sincretismo. 500 años después, Jesús se junta con una mujer que tiene esa creencia, que le han dicho que ella es descendiente de Jacob, pero de Jacob no tiene nada. Y esos son los samaritanos. Y tienen sus propias leyes, sus propias costumbres, su propia Torah. Ellos tienen su propia Torah. Pero Jesús, hermano, Jesús le va a entrar a todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que Dios ama al mundo. Y entonces la mujer sale al pozo a traer agua. Hay un pozo. El agua representa la vida. Y en esta historia, para que lo conectemos, el agua representa la felicidad.
Y usted verá por qué, porque Jesús lo dirá. Y empiezan una charla. Y entonces en el capítulo 4, versículo 7, dice la escritura. Santiago es pilas. Bueno, eso no dice, ¿verdad? Eso lo dije yo ahorita porque ya lo puso él. Pero la escritura dice: poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Quiero que sepa que esto desde la plataforma de un judío era inconcebible. ¿Por qué? Porque la mujer samaritana, para cualquier judío, era una mujer impura. Ella era un haba de impureza en la perspectiva humana. Pero Jesús va más allá de eso. Jesús le dice: dame agua. Ahora, no le está pidiendo que le diera agua para beber, aunque se la hubiera tomado. Pero si usted se queda conmigo y lee el contexto de este versículo, usted va a dar cuenta que Jesús le está pidiendo que le rinda todo lo que la hace feliz para que Él la haga feliz. La mujer no entiende ese lenguaje, no entiende el lenguaje elevado de Jesús. No sabía que Jesús le estaba pidiendo que rindiera lo que le hacía feliz, porque la señora era kilometrada. ¿Cómo así kilometrada? Cuando Jesús le dijo: anda, trae a tu esposo, le dijo: no tengo, le dijo. Claro que sí, 5 has tenido y el sexto ese ni te casaste con él. Pues la señora ya sabía cómo había sido la cosa. Por eso le digo que el agua es la felicidad. Y él le habla en un lenguaje y ella dice: no tenés cómo sacar, ¿verdad? Ahora bien, versículo 10. Jesús contestó: si tan solo. Es que esas palabras son impresionantes. Si tan solo. Y yo te las digo a ti porque no nos hemos dado cuenta quién es Dios, y no nos hemos dado cuenta lo que Él quiere ser para nosotros. Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando. Tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Aquí Jesús pone el contexto que yo le digo. Aquí el agua ya es la dependencia, ya es la felicidad. Tú me pedirías agua viva, agua que da vida, o sea, felicidad, realización, vida eterna. Ella sigue sin entender, porque no conoce los principios de Dios. Y yo me encuentro en mis frustraciones, enojos, decepciones, soledades y todas las cosas que me causan infeliz. Me encuentro en los zapatos de esa mujer. Yo no estoy diciendo que debemos de ignorar las cosas que vivimos, no, muy al contrario. Yo estoy diciendo que debemos de enfrentarlas, pero con Dios, pero con el don de Dios. Pero cuando yo estoy inmerso en ese tipo de cosas, cuando yo estoy abrumado, cuando yo estoy desanimado, desmotivado, cuando yo tampoco lo veo. Por eso es importante regresar aquí y ver: si tan solo supieras el don, el regalo que Dios tiene para ti y con quién tú estás hablando. Es como es importante conectar. Si tan solo tú supieras con quién puedes hablar, con quién puedes abrir la puerta a tener una audiencia para cambiar tu necesidad, para cambiar tu vida. Si tan solo tú supieras el poder del nombre de Jesús, si tan solo tú supieras quién es Jesús. Por eso es que la felicidad está en conocerlo a Él, en intimar con Él. Si tan solo tú supieras no solo quién Él es, porque no sé si alguna vez lo vamos a completamente entender, porque Él es eterno, pero sí deberíamos de hacer muchos esfuerzos para tratar de saber quién Él es, y no solo eso, y lo que Él tiene para ti. Si tan solo tú supieras lo que Él tiene para ti. Pero ¿sabes qué? Es que ¿por qué no me lo da? Es que ¿por qué he sufrido? Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién tú puedes hablar,
¿Quién está al alcance de tus oraciones? ¿Quién está al alcance de tus palabras? Cuando verdaderamente logres entablar un contexto de comunicación así, y no solo estoy enojado porque tú hiciste, porque no me, porque esto, y dejar de acusar a Dios y cambiar el rollo, cambiar el chip, cambiar el SIM card. Sé chilero eso, pero es lo mismo. Chip. Si tan solo lo supiéramos. Versículos 13 y 14. Jesús contestó, bueno, porque ella le dijo, perdón. Ella le dice, tú sos judío, me estás pidiendo, y luego le saca su religión. Yo soy hija de Jacob. Porque ella ya conecta que él está tratando de predicar. Y eso es importante que lo conectemos. Cuando tú le hablas a alguien de Dios, dicen, yo nací así, así me voy a morir. Es una excusa que le dan a uno. En la mañana platicábamos con la gente de consolidación de eso. Pero todos tienen trabas erróneas, paradigmas incorrectos para relacionarse con Dios, incluyéndote a ti mismo. Y la mujer le presenta su religión a Jesús. Jesús le quiere dar agua, le quiere dar felicidad, le quiere dar agua viva, y ella le saca su relación. Hermano, ¿cuántas cosas no tenemos que renunciar de nuestra religión nosotros para que Dios pueda hacer algo con nuestra vida? Esa pregunta es muy importante que nos la hagamos, porque usted se va a sorprender el nivel de cosas que hay ahí. Hemos percibido a Dios a lo largo de la vida, a lo largo de las enseñanzas de otras personas que como yo eran imperfectas, y nos pintaron no solo una imagen de Dios, pero también nos pintaron una imagen incorrecta de Dios. También nosotros nos pintamos una imagen incorrecta de Dios. Yo tengo un nombre para eso: la religiosidad. La religiosidad. Y le pongo un ejemplo. Alguien sintió a Dios levantándose a las 5 de la mañana y doblando sus rodillas a la par de su cama, y piensa que solo así Dios se puede revelar. Ahora, si usted lo hace, yo lo felicito, y qué bueno que funcione para usted. Pero hay mucha verdad detrás de eso. Si tan solo supieras con quién tú puedes hablar, y no en la forma, sino con quién, y el don, el regalo que Él tiene para ti. Eso es lo que la mujer le contesta. Entonces, nosotros queremos que Dios haga las cosas, pero como dice Frank Sinatra, my way. O como, ¿quién la cantó en español? A mi manera. ¿Quién cantó ese himno en español? José José. Gracias, Boris. Por eso tengo gente que está mejor informada que yo de las cosas del mundo. Son mentiras, Boris. No, gracias. No solo me ayudó y yo lo estoy molestando. No, yo me sé un montón. Yo de José José me sé un montón. Le voy a cantar una. Espera un poco. Esa la aprendí cuando tenía 1 año y medio. De verdad. Pero bueno, queremos que Dios actúe como nosotros queremos. Ese es el punto. Eso es lo que Él está pidiendo. No tiene que ser como tú. Es más, Dios va a ir en contra de como tú quieres que se haga, porque Él es Dios. No es como tú quieras, es como Él quiere, porque Él es Dios, y te está demostrando que tú no, ni yo tampoco. Ese es el punto. Bueno, ahora sí, versículo 13. Jesús contestó: cualquiera que beba esta agua pronto volverá a tener sed. Le está refiriendo al agua del pozo. Versículo 14. Pero aquellos, todos aquellos, los que beban del agua que yo doy, no tendrán sed jamás. Solo hay una forma de entender ese concepto, hermanos, y es la felicidad que solo Él puede dar. Esa es la única forma de entenderlo. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Jesús te está ofreciendo la capacidad de tener una dependencia exclusivamente de Él.
y a no depender de humanos, porque maldito el hombre que depende de un hombre, dice la Biblia. Es decir, le va mal. Ahora, solo quiero aclarar que esto no exime la responsabilidad del hombre. Eso no exime la responsabilidad de que tu esposo o tu esposa tienen que comportarse de cierta manera, por supuesto, pero para eso lo tienes que tratar tú con límites, con consejería. En el retiro de matrimonio lo puedes tratar muy bien, ¿verdad? Comercial agregado, por supuesto, a esas cosas que tenemos que ponernos en claridad, pero lo importante para mí esta mañana es que te vayas conectando, que la fuente de la felicidad y que te la quiere dar es exclusivamente Jesús, es Dios. Él es el único que la puede dar. Así que tú necesitas esta clase de relación con Jesús. Yo necesito esta clase, yo necesito conectar cuál es esa agua para dejar de buscar otras aguas. Yo necesito entender cómo esa agua puede llegar a mí, cuál es ese don, para dejar de buscar otras aguas, porque entonces yo sí puedo ir con mi cónyuge, con mis hijos, y proyectar lo que Dios me ha dado, proyectar la felicidad que Dios me ha dado, en lugar de demandar que ellos me la llenen, o demandar que cualquiera me la llene. De eso estoy hablando. Si Dios te hace feliz, vas a lograr disfrutar mejor de todas las cosas que te rodean, porque agua viva va a estar brincando de adentro de ti para afuera. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa y qué alegría! Hermano, hay gente que piensa que la felicidad está con alcanzar una carrera, con alcanzar un viaje, con alcanzar una pareja, con alcanzar algo. Esas son buenas cosas, y yo te invito a ser una persona enfocada en objetivos siempre. Pero el mensaje de hoy es: lo que llena, lo único que llena y que te permite ser feliz, no es un qué, es un quién. Y es un tipo de relación con Dios que conecte que Él es el origen de la felicidad. Si tú se lo pides y lo convences, porque le voy a decir como yo a veces cuando me acuerdo que tengo que orar, estoy en la cama: Señor, te pido por mi día. Hoy en la mañana estaba: Señor, bendice la prédica en el nombre de Jesús. Ya pensamos en shampoo, ya. Y bueno, yo creo que Dios tiene misericordia y tal vez la está bendiciendo, yo no sé, usted júzguelo, tiene derecho. Yo creo que lo vamos a establecer en función del resultado que eso logre en usted o en mí cuando no estemos acá. Pero yo te estoy hablando de llevar una relación con Dios más allá de eso, una relación que aparta un tiempo de su día tan ajetreado, tan complicado, para ir a consultar ese libro y decirle: háblame. Que aparta un tiempo de su día para tener una audiencia y poder hablar, poder discutir con el que da la felicidad, con el que da la felicidad, con el único que da la felicidad. No la busques en ningún otro lado, porque solo te vas a decepcionar. Hay personas que conectaron porque lo sienten temporalmente, que la felicidad está en esto, y solo se destruyen. Hay personas que lo conectaron que la felicidad está en el sexo, y solo se destruyen. Hay personas que lo conectaron que la felicidad está en los hijos, pero cuando los hijos se van, porque los ingratos hijos se van, hermanos, un día se tienen que ir. Si no se van, usted lo hizo mal. Tienen que tener sus vidas. Todavía no. Usted se va a quedar con el nido vacío. Sus hijos tienen una función, pero un día esa nena tan linda que lo miraba y que todo lo tengo para mi papi, va a haber un atarantado que usted va a pasar a noveno lugar, qué sé yo, y no estoy profetizando, y estoy con los así atrás, pero así es. ¿Por qué?
porque la mamá de ella se lo hizo a su papá con este atarantado. Queridos hermanos, ese pitío era para que agarrara la onda. Ya terminé, ya ahorita ya estoy engasado nada más. Nada da lo que Dios da.